tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El presidente Daniel Noboa difunde las 7 preguntas de la consulta popular, que incluye reducir el número de asambleístas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que jueces de la Corte Constitucional puedan ser enjuiciados políticamente. Es necesario el trabajo por horas, dice la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, y anticipa que esta modificación podría abrir la puerta a medidas similares en otros sectores, además del sector turístico. La Corte Constitucional suspende parcialmente los efectos de 3 leyes impulsadas por el Ejecutivo. Le deben una explicación al país, dice la ministra de Gobierno. La Superintendencia de Bancos denuncia una supuesta mafia digital detrás de los rumores para generar pánico financiero. El primer mandatario viajará a Japón en busca de un acuerdo bilateral de comercio. También se reunirá con sus homólogos de Brasil, Uruguay y Argentina. 15 postulantes al proceso de renovación del Consejo de la Judicatura avanzan a la fase de impugnación ciudadana. Caso Mueble Fino. Ordenan prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para la jueza Nubia Vera, procesada por presunta concusión. En información internacional, Donald Trump amenaza con un arancel del 35% a la Unión Europea si no invierte $600 mil millones en Estados Unidos. Y un tribunal superior de Bogotá, en Colombia, rechaza la solicitud para suspender la prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kimi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Luego de la decisión de la Corte Constitucional, que suspendió parcialmente los efectos de 3 leyes impulsadas por el oficialismo, el presidente Daniel Noboa ha comunicado al país el contenido de las 7 preguntas que irían en la consulta popular de diciembre. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les damos la más cordial bienvenida a su espacio de las noticias. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el economista Juan Rivadeneira, consultor político, y el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Con ellos hablaremos acerca de la consulta popular de Daniel Noboa. ¿Son viables las 7 preguntas? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista.
Estaremos también en diálogo con el ingeniero Adrián Ibarra, concejal de Quito, para hablar sobre la ordenanza para la reactivación de la Mariscal. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y ya entraste hoy a fmmundo.com, mantente al día con nuestras entrevistas, noticias y transmisiones en vivo. La tienen ahí en pantalla. Explora más, ingresa hoy a fmmundo.com, todo en un solo lugar, nuestra flamante página web. Así es, en fmmundo.com siempre hay algo nuevo para ti. Noticias, análisis, entrevistas y nuestros programas en vivo o también en diferido por si te los perdiste. Ingresa a fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa difundió las 7 preguntas de la consulta popular que tentativamente podría realizarse en diciembre de este año. De acuerdo con el mandatario, los temas incluidos en el referendo son de interés popular y de urgencia de cambio. En la lista de preguntas constan las siguientes: permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. Además, eliminar la obligación del Estado de financiar campañas de organizaciones políticas. También está eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus atribuciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. Reducir el número de asambleístas y modificar su sistema de elección. Permitir la contratación por horas únicamente en el sector turístico, siempre y cuando se trate de la primera relación laboral. También, de acuerdo a la propuesta del presidente, dice habilitar a los jueces de la Corte Constitucional para ser considerados autoridades sujetas a juicio político. Y permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos en hoteles categorizados con 5 estrellas. Estos establecimientos entregarán al Estado un impuesto del 25% de sus ventas de esta actividad para financiar programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y a propósito de esto, hubo las primeras reacciones. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió la pregunta relacionada al trabajo por horas en el sector turístico y consideró que esta modificación podría sentar un precedente para aplicar medidas similares en otros ámbitos. Se cumplirán con todas las obligaciones que por parte de los empleadores debe efectuarse. Esto es afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos, al igual que de las vacaciones. Siempre cuando se enfrentan novedades jurídicas y sobre todo cuando se pone de relieve los derechos de los ciudadanos, vamos a encontrar oposición. Eso podría abrir una puerta a otros campos. Sí, porque el sector turístico es una fuente de ingreso muy importante para todo Estado y para el Ecuador lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Hay que entender entonces por qué se encajona el contrato por hora, siempre y cuando sea el primer contrato de trabajo en el sector turístico. Evidentemente el sector turístico ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años en Ecuador. Y desde la Asamblea Nacional, su presidente Niels Olsen ratificó el respaldo de la institución a la consulta popular planteada desde el gobierno. No daremos un paso atrás, dijo el titular de la legislatura al destacar la importancia de las preguntas relacionadas a temas de seguridad, empleo, justicia y transparencia. Y la asambleísta por Pachacutic, Mariana Yumbaye, cuestionó las preguntas de la consulta popular a las que consideró ya fueron rechazadas por la ciudadanía en ocasiones anteriores. En cuanto a la consulta popular, vemos que se vuelve a repetir las mismas preguntas, que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente lo dijo no a la precarización, al trabajo por horas. También se dijo ya no a la apertura de los casinos, porque ese es el espacio donde se posibilita lavado de activos y otros delitos que desafortunadamente no han permitido quizás el desarrollo de los pueblos. En ese sentido, hay otros, por ejemplo, se pretende eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía enmienda, se pretende violentar el carácter de la autonomía que tiene la Corte Constitucional vía enmienda, lo cual es totalmente inconstitucional. Si quieren hacer eso, lean
lean la Constitución y vean que eso, si quieren modificar, la vía es la Asamblea Constituyente. Desde el Partido Social Cristiano, el legislador Otto Vera tiene una postura distinta. El asambleísta destacó propuestas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debido a la infiltración de la política en una institución que desde su origen debió ser apartidista. Por ejemplo, el tema de trabajo por horas, me parece que incluso podría modularse para que esta pregunta no solamente se extienda al campo del turismo, ¿no? Ese es un tema que nosotros seguramente vamos a apoyar como partido. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es un tema que nosotros hace muchos años atrás, incluso desde la creación de la nueva Constitución, hablamos de que era un organismo estéril y ahí ahora vemos los resultados, ¿no? Cómo incluso este organismo ha sido tomado por la clase política y ya hemos visto incluso muchos casos de corrupción. Así que nosotros creemos conveniente que ese organismo pueda desaparecer y sus funciones puedan ser retomadas, como lo dice la pregunta del presidente. Una de las preocupaciones del sector comercial en torno a la consulta popular es la fecha en la que se realizaría, esta, tentativamente se ha dicho diciembre. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, consideró que un referendo en diciembre podría ser contraproducente para las ventas. En su lugar, propuso que la consulta se celebre en enero del 2026. Por supuesto, imagínate en este momento que se ha anunciado un 14 de diciembre. Muchos de los operadores turísticos sugieren a los propios turistas o les informan a los propios turistas de que van a haber comicios. Entonces, evidentemente, la gente reprograma. Pero ¿ustedes creen que sería grande el impacto que justo sea en diciembre la consulta popular, referéndum del gobierno? Mira, ya está pasando. Yo tengo reportes incluso de hoteleros, de personas que tienen o tenían eventos en el mes de diciembre que los están replanteando. O sea, es el mes donde más eventos existen, ¿no? No me hagas en el fin de semana del 14, por favor, hazme el fin de semana anterior, es fiestas de Quito, el fin de semana siguiente es el único que queda y de ahí enseguida Navidad. Entonces, es mucho más allá. Mira, hay mucha gente que cree que esto es muy superficial, o sea que nosotros hacemos problema por algo que finalmente no es un mayor problema, pero hemos mostrado incluso al gobierno nacional, hemos mandado una carta directa al presidente de la República y demás, demostrándole con números de que definitivamente si esto afecta en cualquier mes del año, mucho más, si es uno de los 2 fines de semana más importantes del año, que son paradójicamente justo en este año el del 14 y el del 21. En Notimundo a la carta, Karen Siche, la abogada experta en políticas públicas, aseguró que el Ejecutivo está manejando de forma equivocada la consulta popular al no respetar los mecanismos establecidos en la Constitución ni contar con una estrategia definida. La reforma parcial tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y lo interesante o lo angustioso es que el presidente sí ha presentado proyectos de reforma parcial a la Constitución. Bases extranjeras es reforma parcial, pasó por la Asamblea. Financiamiento de organizaciones políticas es reforma parcial. La castración química es reforma parcial. Entonces el presidente tiene los votos y tiene el tiempo para hacer este tipo de propuestas. Entonces, ¿qué es? ¿Desconocimiento? Yo creo que hay 2 posibilidades. O realmente el Ejecutivo no tiene realmente ningún tipo de asesoría jurídica, que no creo que es el caso. O la otra posibilidad, que es más maquiavélica y más política, es que el Ejecutivo está tratando de construir una narrativa para que la Corte Constitucional sea su enemigo. Y esto se muestra también en una de las preguntas de la consulta. Es decir, por someterles a los jueces constitucionales a un juicio político el día después que la Corte Constitucional emite estas medidas provisionales suspendiendo artículos de las normas, creo que es un acto claro de retaliación. Y esto me parece que es sumamente preocupante en el marco de un gobierno que no se muestra democrático, sino más bien autoritario. En otra información, luego de que la Corte Constitucional suspendió los efectos de las leyes de solidaridad nacional, de inteligencia e integridad pública, el Ejecutivo rechazó el pronunciamiento de los jueces. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó la decisión y consideró que esta perjudicaría el accionar de las fuerzas del orden. Como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos. Un boletín que no mira a la cara a los policías, a los militares, a las víctimas, ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad y justicia. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. Y mientras ellos deliberan en sus despachos,
¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles? La Corte Constitucional le debe una explicación al país, una explicación con cara, con fundamentos. Debe explicarles a las fuerzas del orden que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas. Sabemos que estamos en un proceso, uno que no es fácil, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la determinación que nos caracteriza. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, defendió la aprobación de las leyes objetadas y pidió a la Corte Constitucional dar una mayor explicación en torno a su pronunciamiento. A la ciudadanía que nos ve, les corresponde saber quién responde por esta suspensión. ¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República? Lo digo como presidente de la Asamblea Nacional. Quien toma una decisión de este calibre tiene la obligación democrática y ética de explicarla. Un boletín no es suficiente, porque en este momento no hay puntos intermedios. O se está del lado de quienes defienden a nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo. Y en la Ley de Integridad Pública se suspendió la disposición 11ª que se refiere a la conversión de ciertas cooperativas de ahorro a bancos. Sobre la Ley de Inteligencia, la Corte observó 20 artículos, uno de ellos la disposición que permitía solicitar información a entidades competentes sin la necesidad de una orden judicial. Y con respecto a la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte se refirió al reconocimiento de un conflicto armado interno ratificado por el presidente Daniel Noboa. Además, se suspendieron los efectos del indulto anticipado a las fuerzas del orden. El gobierno implementará un nuevo modelo institucional de gestión en territorio. Con esta disposición enmarcada en el decreto 70, las entidades del Estado funcionarán con direcciones provinciales. Además, existirán administraciones zonales que de manera excepcional podrán abarcar 2 provincias o más. En caso de requerirlo, el Ejecutivo podrá crear direcciones distritales adicionales que serán dependientes de las direcciones provinciales. De acuerdo con el gobierno, esta medida busca erradicar el desconocimiento de las acciones ejecutadas en territorio. Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Honrar la memoria de tus seres queridos es nuestro compromiso. Sociedad Funeraria Nacional te ofrece servicios exequiales y camposantos en Quito, respaldados por 174 años de trayectoria. Más información en sociedadfunerarianacional.com. Los expertos en construcción y reparación aprendieron de sus papás y saben que lo mejor en ferretería, hogar y construcción lo encuentran en Kiwi. Por eso Kiwi es la mejor opción para tus ideas y proyectos. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Cocina con K, el libro de Carol Noboa, ya está disponible en preventa. Adquiérelo en cocinaconk.com o desde las redes de Carol y podrás asistir al lanzamiento del libro este 7 de agosto en el Scala Shopping, un evento exclusivo. Cocina con K, un regalo para el alma y el paladar. No te lo puedes perder. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Quién me acompaña a hacer unas compras para la casa?
Voy a ir a Kiwi. Yo quiero una planta para mi cuarto. Y yo le puedo comprar un juguete nuevo y la comida Totó. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. ¿Buscas un espacio para relajarte y disfrutar? Bienvenido a Café FM Mundo. Acompáñanos desde las 14 horas con lo mejor en música, tendencias y entrevistas que harán de tu tarde más especial. Porque cada tarde es una oportunidad para descubrir, aprender y compartir. Nos encanta ser parte de tu día. Sintoniza FM Mundo 98.1 y todas nuestras plataformas digitales. Disfruta y haz de tus tardes algo inolvidable. No faltes. Café FM Mundo. Una tarde a tu medida. Café FM Mundo con Nicole Cueva y Paola Vintimilla. ¿Sabías que en el Ecuador cada día fallecen 40 personas por infarto de miocardio? Pues ahora lo sabes. Si quieres aprender cómo prevenir enfermedades graves como la hipertensión, el infarto o el evento cerebrovascular, yo te lo cuento. Acompáñanos en Mundo Salud todos los miércoles a las 3 de la tarde en Café FM Mundo. Soy el doctor Esteban Ortiz y en mi programa traduzco la ciencia en consejos prácticos para que tomes decisiones más saludables en tu día a día. Si te preocupa tu salud y la de los tuyos, no puedes faltar. Escúchanos también en todas nuestras plataformas digitales. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, permitir la contratación por horas en el sector turístico y reducir el número de asambleístas son parte de las propuestas que promueve el gobierno en la consulta popular. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Juan Rivadeneira, consultor político, y en poco se une a este diálogo también el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre la consulta popular de Daniel Noboa. ¿Son viables las 7 preguntas? Algunas se ha dicho, son repetitivas con algo que ya ha sido previamente consultado a los ecuatorianos, pero esto ha causado ya un nuevo debate en el escenario político, público, social en nuestro país. Comenzamos entonces con Juan. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto, muchas gracias por esta invitación. Un saludo pues a toda la audiencia y poner un titular: el Ecuador vuelve al modo electoral. Volvemos al modo electoral, y esto no es tampoco una coincidencia, porque en horas de la madrugada, cuando ayer ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, aparecen estas 7 preguntas y una sexta por ahí que parece no tan coincidencia. Y me parece que hay un tema de fondo aquí, es que comenzamos una nueva conversación en los temas políticos del Ecuador. Hoy, pues estamos hablando de temas muy distintos hacia una semana y hacia 2 semanas, y es este Ecuador que vive de la hipercoyuntura, todos los días trayendo temas nuevos. Lo cierto es que el presidente ha puesto la agenda una vez más y nos ha puesto a conversar desde las 6 de la mañana del día de hoy sobre estas 7 preguntas, que me parece que es el arranque de una conversación. Yo no sé si van a ser las 6, no sé si van a ser más, no sé si van a cambiar. Recordemos lo que pasó con la consulta popular anterior. El presidente suelta unas primeras preguntas que después cambian en el camino y se vuelve una consulta pues mucho más política, de temas eventualmente mucho más profundos, pero aquí hay varios temas de fondo. El uno es: Ecuador vuelve al modo electoral. Es decir, ya estábamos saliendo de una elección muy polarizada. Recordemos lo que pasó los días previos al 13 de abril, aunque la distancia fue larga del resultado, pero esos días previos hubo una polarización muy fuerte, un país que no sabía qué iba a suceder al día siguiente. Incluso se hablaba, recordemos, Fausto y amigos, que el resultado era muy pegado y que podían haber días de zozobra y de preocupación. Finalmente esa válvula de escape se soltó con el resultado tan... Pero estar en este modo electoral puede ser rentable políticamente. Políticamente sí. La gran pregunta es si eso para la estabilidad, para los negocios, para la actividad económica, puede ser, y hay una segunda clave importante. Esto puede dilatar ciertas decisiones, porque pues crea alguna incertidumbre, sin lugar a dudas, en el ambiente. Este país que tiene que volver a tomar una decisión más en ciertos temas. Puede ser que se sumen otros temas adicionales. Creo que en la pregunta del contrato por horas, me parece que va a haber un esfuerzo de los sectores empresariales de ampliar esa pregunta. Y por eso vamos a desglosar más adelante una a una estas preguntas, y lo tenemos ya conectado
al doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre esto que ya nos lleva al debate a todos los ecuatorianos. Doctor Herrería, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper le saluda desde los estudios de FM Mundo. Nos acompaña en este panel el economista Juan Rivadeneira, consultor político. Doctor Herrería, también avanzamos con usted sobre la primera pregunta, el análisis del contexto en el que se da esta publicación de las 7 preguntas, y hay 3 momentos que identificamos: la decisión de la Corte Constitucional, la cadena que dio ayer la ministra de Gobierno y las preguntas publicadas por el presidente Noboa. Son 3 hechos que marcan ya un poco la cancha que se viene. Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación y saludos a Juan. Sí, doctor, le escuchamos. ¿Cuál es su lectura del momento en el que presenta el presidente Noboa estas preguntas, y principalmente la sexta, que no parece una coincidencia después de lo ocurrido ayer en la Corte? Ya, la primera consideración que debo hacer es que cualquier tipo de cambio constitucional, como lo entienden ustedes, tiene que determinarse por parte de la Corte Constitucional si es enmienda, si es reforma parcial o si pasa por la vía de asamblea constituyente. Las preguntas presentadas por el presidente de la República deben ser calificadas previamente, como lo dice la Constitución, por parte de la Corte Constitucional. Y hasta el momento el presidente lo que nos ha dicho es que presentará un pedido de referéndum para el mes de diciembre. El pedido de referéndum lo puede hacer el presidente respecto a enmiendas, que es un cambio menor a la Constitución. Pero lo que estamos viendo también es que, de acuerdo a los precedentes de la Corte Constitucional, es perfectamente previsible de que allí hay cambios que pudieran ser calificados por parte de la Corte Constitucional como reforma parcial, e incluso algunos pudieran ser materia de asamblea constituyente. Solamente podremos nosotros estar seguros de hasta dónde avanza la intención del señor presidente de la República cuando conozcamos cuáles son los anexos, los documentos adjuntos que se presenten para la calificación de la Corte Constitucional. Hasta eso estamos especulando únicamente de cuál será el procedimiento que pudiera aplicar la Corte Constitucional. Y eso es lo que creo que todos estamos pendientes, precisamente de los anexos, porque ahí podríamos profundizar también en las intenciones de plantear estas 7 preguntas. Y antes de avanzar con el análisis de cada una de las preguntas, teníamos una imagen, un poco lo que vimos ayer en la noche dentro de estos 3 momentos que habíamos intentado graficar. Es la decisión de la Corte Constitucional, posteriormente esta intervención de la ministra de Gobierno junto al presidente de la Asamblea Nacional con un policía, un militar y militares encapuchados atrás. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esto que le hemos puesto en esta fotografía? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los militares. Esta pregunta primero para Juan en este momento. Quisiera saludar al doctor Herrería, pues a quien lo conozco hace algunos años y le guardo un aprecio muy importante. Qué gusto estar acá, Enrique. Me parece que la fotografía dice mucho, y el video que salió muy tarde en la noche, seguramente pocos ecuatorianos lo habrán visto en el momento. ¿Pero hay un mensaje allí? Hay un mensaje, por supuesto, hay un mensaje que lo hemos visto ya en varias fotografías de la política ecuatoriana. El mensaje fue polarizante, porque el mensaje sí, y la ministra y el presidente de la Asamblea, cuando dan sus palabras, hablan un poco de qué lado estás. Uh-huh. ¿Estás del un lado o estás del otro lado? Ese es un mensaje, es un hecho, no es una opinión. Pero hay un mensaje a la Corte Constitucional. Hay un mensaje a la decisión que pueda tomar, porque Fausto, usted decía, esto es no es una coincidencia, me parece que es una consecuencia, y eso es lo que ha pasado el día de ayer. Hemos visto 3 actos consecutivos que nos lleva a pensar que tal vez esto no es una coincidencia, sino es una consecuencia de lo que ha ocurrido. Y dicho sea de paso, la semana pasada también hubo una corriente de opinión pública muy negativa contra la Corte, así que me parece que esos hechos se han ido construyendo para la llegada al día de hoy a la pregunta que seguramente le examinaremos más adelante, que habla del control político a los jueces de la Corte. ¿Coincide usted, doctor Herrería, en que esto podría ser o nacer con este mensaje polarizante? ¿Hay un mensaje directo a la Corte Constitucional, una suerte de continuidad a esta campaña que ya vimos la semana pasada? Yo creo que sí. Juan lo conoce muy bien porque él es un especialista en la materia. Esto es lo que llaman los analistas
los mensajes provenientes de la semiótica. Así es. Y realmente debo confesar que no me gustó. No me gustó por una simple razón, porque una democracia, el cuerpo legislativo, es el contrapeso histórico natural del poder ejecutivo. Aquí entendemos de que hay una suerte de mutuos entendimientos de lo que es la política de gobierno por parte del Ejecutivo y también acompañado de una mayoría, no es todo el Parlamento, es una mayoría, si bien es cierto de que el señor presidente de la Asamblea representa al órgano legislativo, no representa a todo el cuerpo pluralista que lo compone la Asamblea Nacional. Sin embargo, de lo cual el mensaje que se transmite de esta unidad crítica frente a la decisión de la Corte Constitucional nos reafirma una cosa que es importante. A partir de 1920, como lo saben perfectamente usted, Fausto, y lo sabe Juan, el tratadista austríaco Hans Kelsen, cuando creó la idea de estas cortes o tribunales constitucionales, como se los quiera llamar, era precisamente para controlar los actos no solamente de la función ejecutiva, sino particularmente de la función legislativa. ¿Y eso no es lo que se está queriendo evitar? Y sí, ese es el riesgo, porque precisamente cuando se dan estos raros acuerdos entre estas dos funciones, únicamente queda la Corte o Tribunal Constitucional en cualquier parte del mundo, aquí en cualquier parte del mundo, para que controle. Entonces, yo decía el otro día en una entrevista en un medio de comunicación, controle o vaya a disciplinar a estos órganos del poder para que no excedan de sus competencias y no afecten no solamente los derechos ciudadanos, sino que no afecten los principios que informan al Estado de Derecho. Pues, reitero, no me gustó el mensaje que se estaba enviando en ese momento, porque podía lucir como una presión absolutamente antidemocrática. Sí, una imagen preocupante, incluso vista desde varios puntos. Creo que es preocupante el hecho de que hayan salido en esas condiciones, con ese mensaje que está implícito. Yo no sé si es que esto implica una declaratoria de guerra a la Corte Constitucional. No, lo que se implica es que hay una confrontación. Lo que se implica es que hay un choque de trenes que se advertía desde que se ponía en duda la aprobación de las leyes en el proceso legislativo, que ya vimos en los proyectos de ley urgentes que el presidente envió. Es decir, choque que se confirma con la pregunta 6. Absolutamente, que es casi que el hecho. Ahora, hay un tema no menor, que en esa misma intervención la ministra hace mucho énfasis en el boletín de la Corte Constitucional. Ella habla mucho del boletín, que no pueden hablar de un boletín. Me parece también interesante que ahora el gobierno, con esta pregunta, pues tiene que comenzar a conversar y a contarle a los ecuatorianos y abrir el debate. ¿De qué se trata este tema? Porque así como el doctor Herrería, pues presenta una posición en la cual él dice, mira, hay una preocupación respecto a lo que se puede aprobar, si es que el gobierno pues advierte que la Corte en apenas un boletín pues ha puesto en suspensión algunos de los artículos de varias leyes, hoy es el gobierno también el que tiene que justificar su consulta. Recordemos que finalmente las consultas también, y ya veremos en el tema político y electoral, se ganan porque hay un referendo a quienes lo proponen. Y ahí también hay algunas variables no menores para el presidente, que es cómo va a llegar su popularidad al día de la elección. Porque también pues tenemos todo un proceso que va a haber desgaste por el proceso natural que estamos conociendo de qué va a pasar con estas preguntas, y de ahí qué va a pasar en el país en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de electricidad, hasta el día de la convocatoria, para ver cuál va a ser el resultado que le puede favorecer o no al presidente. Y bueno, arrastrados por esta coyuntura electoral, vamos a pasar revista entonces a las preguntas. Vamos con la primera pregunta, doctor Herrería. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Anexo que todavía no lo conocemos, como ha sido ya previamente mencionado, pero ¿es viable esta pregunta, doctor Herrería? Sí, yo creo que sí, porque además ya proviene de un mandato del pueblo expresado en consulta popular. Por lo tanto, no creo que tenga la Corte Constitucional reparo para que eso tenga un cambio en la Constitución.
Juan. Me sumo a lo que dice el doctor Herrería y la necesidad de que la pregunta se apruebe, porque finalmente en materia de inseguridad de esta no salimos solos. Necesitamos cooperación internacional con las capacidades. Y en eso ha habido coincidencia, Sin ya ha duda. habido en la Asamblea Nacional, Sin duda. La gente creo que también está... Se aprobó en consultas, se procesó legislativamente. Me parece que la situación del país obliga y las capacidades de nuestras fuerzas del orden son insuficientes para batallar lo que están batallando, y por eso es importante la cooperación internacional, que en este caso se puede materializar en el uso de bases de extracción. Lo que está es consolidando algo que ya estaba previsto. Y que le da forma, por supuesto, le da formalidad, le da fuerza, le da legalidad y le da legitimidad, pues, porque finalmente la gente lo aprobará y con eso, con más fuerza, podrá el gobierno y los que vengan, sin duda, utilizar ese recurso de la cooperación internacional para suplir el problema de capacidades que tiene nuestra fuerza del orden. Vamos con la segunda pregunta, que es la asignación de que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, básicamente lo que es el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado. Un reclamo que ha sido también recurrente en la ciudadanía. Comenzamos con usted, Juan. Ahí yo todavía tengo una cierta duda en el tema de comunicación y publicidad. Estoy 100% de acuerdo. Me parece que eso es importante, porque ahora lo que está ocurriendo es que muchas personas entran a las elecciones y simplemente lo que buscan es un espacio porque tienen televisión pagada, radio pagada, prensa pagada por el Estado, por los contribuyentes. Ahí yo pongo un reparo, pero lo que a mí me queda duda, y por eso habrá que ver el anexo, es cómo hay ciertas organizaciones que, por supuesto, no hay aquí una costumbre de poder aportar para que organizaciones puedan tener un proceso de capacitación. A veces cortar con un problema no necesariamente es la salida, eventualmente es el control para que las organizaciones políticas puedan formar cuadros. Nos quejamos de que no hay cuadros de políticos, pero si no se puede también dar ciertas capacidades a esas organizaciones para que formen a su gente, ahí me queda la duda de que, y habría que ver el anexo hasta dónde llega, en comunicación y en publicidad de campaña 100%, en la otra me queda la duda que sea bueno para las organizaciones políticas. Tiene sus dos puntos de vista esta segunda pregunta, doctor Herrería. Sí, pero en eso ahí yo estoy absolutamente convencido que esto debería pasar por enmienda. ¿Por qué razón? Porque no hay restricción de derechos, que es una de los precedentes que la Corte siempre dice cuando hay algún tipo de enmienda, incluso de reforma parcial, que no haya regresión de derechos. Aquí no, porque de ninguna manera se está coartando el derecho de quienes participan políticamente. Lo pueden hacer, lo único que ahora están perdiendo es un aporte que daba el Estado, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Si bien es cierto que Juan es, pero significativamente menor de edad que yo, pero no solamente que es un observador político y un profesional, sino que además él tiene una relación con uno de los líderes importantes políticos del país, y por lo tanto debe conocer perfectamente que al regreso de la democracia, alrededor de 1978-79, habían partidos que se habían formado sólidamente con estructura, con ideología, con una organización nacional que hacía que sus integrantes, en ese caso yo era relativamente joven, y conjuntamente con las personas de mi edad, aportábamos mensualmente a la organización para mantener esa estructura, mantener incluso un cuerpo administrativo al interior. Yo estaba en la Izquierda Democrática. Al interior del partido, y además de eso, de ahí, como teníamos un mensaje, una ideología, un programa de gobierno, había muchos empresarios que se interesaban en ese programa de gobierno y también nos hacían aportes para continuar en nuestro trabajo. Y en el caso de la Izquierda Democrática, igual que la democracia popular, democracia cristiana primero, les permitió a estos partidos llegar al poder. Por lo tanto, no creo que sea imprescindible el aporte, por el contrario. Creo que el aporte del Estado permitió lo que era la participación en la política, y estamos viendo con la consecuencia que ahora tenemos, no me acuerdo si 300 o 400 movimientos políticos que reciben aporte del Estado y no dan ningún resultado particular a la democracia. En consecuencia, estoy en la vía de los precedentes de la Corte Constitucional, convencido de que esto sí pasa por la Corte Constitucional procesalmente para que sea tratado como una enmienda a la Constitución, pero además lleva necesariamente a reformas al Código de la Democracia, que ya eso de ahí irá prohibida de la Asamblea Nacional.
Creo que sí, Juan iba a decir algo. No. Entiendo el punto de Enrique. Quizá en aquel momento la intención de apoyar a los partidos era mucho más alta que el día de hoy. Me parece que hoy hay más distancia y creo que ahí nos marca una diferencia, pero entiendo el argumento y hemos visto también que en el caso de los aportantes muchos no lo hacían. Ya comenzó a generar ciertos vicios el hecho de que ciertos sectores aporten a tal o cual partido político porque entrando al poder cobraban las facturas. Bueno, pero en el mundo pasa mucho de esto. El control de las aportaciones al Partido Republicano o al Partido Demócrata tienen un límite porque están en la ley y tienes un techo. Si eres una persona natural, una jurídica, una corporación. Es decir, hay formas. Por eso es importante también las reformas que apunte el doctor Herrería. Absolutamente. La pregunta 3, que creo que es uno de los mayores dolores de cabeza sobre los cuales varios sectores se han pronunciado en nuestro país. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ahí también es importante o sería importante conocer los anexos, tomando en cuenta que habla de transferir sus deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan, es quizá una de las demandas de varios sectores ya desde hace varios años. Esta pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera dice eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la otra dice mover las atribuciones, que me parece que, y ahí habría que verlo con ojos jurídicos, seguramente el doctor Herrería tiene mucha más capacidad que yo para verlo en esa lectura, pero me da la impresión de que, sin lugar a dudas, esta es una buena noticia porque se había bajado pues la conversación respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que al inicio del mandato el presidente Noboa era bastante vocal, luego se perdió la conversación y ahora vuelve a la conversación, lo cual me parece importante porque lo que pasó desde Montecristi con la conformación de este poder de transparencia que después ejecutó todo el trabajo a partir del Consejo de Participación Ciudadana, lo que dejó fue pues un gravísimo golpe a la democracia y creo que nadie en sus cabales hoy está dispuesto. Pero no nos hemos levantado de ese golpe. No, sin lugar a dudas que no, porque tiene que darle el último... y sigue siendo el botín político. Absolutamente, por eso me parece que si es que esta pregunta, y nuevamente hay que verlo con ojos legales, permite la eliminación de este poder, transmitiendo las funciones de las designaciones de autoridades a poderes como el legislativo, me parece importante y me parece oportuno, porque Montecristi dejó en el Consejo de Participación Ciudadana su peor herencia a los ecuatorianos. Y doctor Herrería, usted también se pronunció en una entrevista reciente sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no se incluiría también o una reestructuración del Consejo de la Judicatura en las intenciones del gobierno? Sí, realmente no sabemos, tendremos nosotros que ver los adjuntos que se presenten en algún momento o incluso, además, esto no se ha presentado oficialmente. Esta aspiración del presidente de la República es un tuit, ¿no? Es una aspiración únicamente porque no se han detallado los argumentos por los cuales se sustentan. Por lo tanto, es perfectamente posible que en un próximo momento, en un día, 2 días, una semana, un mes, qué sé yo, el presidente de la República vaya a hacer una propuesta ya formal de cuáles son las preguntas que él cree que debería incluir en un referéndum y que sea la calificación por parte de la Corte Constitucional. Pero hasta el momento a mí me luce que el desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y el propio Consejo de la Judicatura que sufra un significativo cambio, pudiera ser que se lo haga por reforma parcial, pero pudiera ser también, hay un antecedente del 2019 en que la Corte Constitucional ya permitía que se hagan cambios en el Consejo de Participación para que se resten las atribuciones que tiene de designar los principales. Pero no implicaba necesariamente eliminarlo. No significaba eliminar. En consecuencia, esta ahora propuesta de la eliminación pudiera ser que la Corte Constitucional la considere que está reformando la estructura del Estado y que en consecuencia debería haber una reforma parcial que pueda ser a lo mejor muy exigente o pudiera calificar que solamente pasa por asamblea constituyente. Esperemos a ver no solamente cuáles son los anexos que presenta el presidente de la República, sino también que la decisión de la Corte Constitucional podría ser diferente a lo que nosotros estamos vislumbrando. No están igual, doctor Juan, no están igualmente contaminados el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que el Consejo de la Judicatura. Bueno, lo que nos ha dejado las imágenes públicas y que todos los ecuatorianos estamos viendo es eso, ¿no? Ahora, me parece que en la administración... ¿No está siendo selectivo el Ejecutivo en esto?
Bueno, pero es que si entraríamos en eso, pues nos podríamos quedar casi sin Estado ecuatoriano, pues porque lo que está pasando en este país hemos visto muchos problemas y creo que al menos iniciar por aquí me parece un buen camino. Perfecto, vamos avanzando con la cuarta pregunta, se nos va el tiempo de a poco. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta que no conocemos todavía? Juan, reducir el número de asambleístas. Es bastante popular la pregunta, me parece. Ahora, creo que en la práctica es una buena decisión. Hemos tenido la anterior legislatura 137 legisladores. Recordemos que en anteriores asambleas, pues teníamos asambleas de 100, de 70, hoy ya eran bastantes. Ya eran bastantes, 137 y ahora con el nuevo 151. Censo tenemos 151. Físicamente en la Cámara no ingresan las personas y me parece que es una buena decisión porque también pues no es que ha acompañado la calidad de algunos, no de todos por supuesto, porque eso es malo generalizar, pero tampoco ha acompañado la calidad de los asambleístas que han llegado a la Asamblea para pensar que le irá mejor al país teniendo más de ellos. Menos asambleístas, doctor Herrería. Coincido con el análisis de Juan, eso de ahí no significa de ninguna forma ni regresión ni restricción de derechos, porque no se está conculcando el derecho de los ecuatorianos a participar con sus representantes en la Asamblea Nacional, se está reduciendo su número y por lo tanto puede perfectamente pasar por enmienda presentada por solicitud del presidente de la República. Doctor Herrería, está en cuanto a la pregunta 5, ¿estaba usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turismo? Ha dicho la ministra de Trabajo que esto ya con el tiempo podría activarse incluso a otros sectores porque sería un primer paso, algo que también ha sido parte de las demandas de varios sectores turístico, entre otros, pero el sector comercial también, empresarial, se ha pronunciado en relación a esto. ¿Qué consideran una necesidad? Yo he abogado porque se llame a Asamblea Constituyente en la intención de quitar esas prohibiciones que existen en el 327 de la Constitución, entre los cuales está la prohibición del trabajo por hora, porque es la única forma en que se puede hacer ese cambio sustancial. Creo que eso de ahí sí significaría una regresión de derechos. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice la norma constitucional, porque esas son una de las cortapisas que impiden que haya inversión extranjera en el Ecuador. Pero entendiendo a la Corte Constitucional y sus precedentes, estoy seguro de que ellos van a decir, para que se produzca ese cambio, sacar la prohibición del trabajo por hora, va necesariamente que ser a través de una asamblea constituyente. Si el presidente de la República o la ministra creen que solamente por la vía de un referéndum que sea un cambio por enmienda, están equivocándose. Creo que la Corte Constitucional va a exigir que haya una asamblea constituyente que no solamente debe ir por que se quite la prohibición del trabajo por hora, sino que haya una suerte de flexibilización laboral, pero no en la perversión que ocurrió en el pasado, que por culpa de los propios empresarios empezaron a deformar lo que era la tercerización laboral, sino que haya una posibilidad que existan diferentes normas para tener trabajo, para los jóvenes particularmente, que permitan que haya una mayor inversión de capital para que se produzcan nuevas plazas de trabajo. Creo que esto sí amerita una reforma profunda de la Constitución que pasa por Asamblea Constituyente. Economista Juan Rivadeneira, el asunto también es que de varias de las preguntas, como vemos, le regresan al Ejecutivo a necesitar de la Corte Constitucional, con quien está abiertamente enfrentado hoy. Que ahí tenemos todavía una suerte de inicio de estas escaramuzas que vamos a vivir hasta el día de la consulta popular, porque claro, va a llegar un momento en que esa Corte tiene que dar paso, como bien dice el doctor Herrería, a la modalidad que se debería usar. O no dar paso, o sí aprobar algunas o hacer ciertas modificaciones. Nacional. Y puede encontrarte con otra cadena, pero nos encontraremos esta dinámica sin duda. Ahora, el cómo me parece que está clarísimo y el doctor Herrera lo tiene clarísimo, porque tenemos un problema en la Constitución que lo prohíbe. Ahora, si vamos al qué, cuando en esta ciudad hay 100 plazas de trabajo que se abren hace pocos días y se presentan 19,000 personas. Sencillamente
los hechos no piden fuerza. Es decir, darnos cuenta de lo que está pasando en el país nos obliga a pensar que todo lo que significa el mercado laboral tiene que regresar a ver a la gente que no tiene empleo, a quien no tiene una oportunidad de tener un trabajo formal, y creo que esto tiene que ser debatido para encontrarle una salida, porque si no va a haber muchas personas, y cada vez más de ellas, que no van a encontrar una oportunidad en su vida de tener un trabajo formal. Y llegamos al centro quizá de las pretensiones del Ejecutivo. La pregunta número 6. Doctor Herrería, aquí habla del enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional. Usted también se ha referido a la Corte Constitucional como pusilánime, y esto alineando de alguna forma esta crítica que se ha dado desde algunos sectores alineados al gobierno en contra de los jueces constitucionales. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetos a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta que nuevamente no conocemos todavía? Esto no pondría de alguna forma a un lado este necesario contrapeso. Sí, claro que sí. Yo estando todavía en la Corte Constitucional, y también ahora que estoy fuera de la Corte Constitucional, he sostenido que esta carencia de un riesgo sancionatorio en contra de la Corte Constitucional ha logrado que algunos jueces, no todos por supuesto, hayan exagerado en sus atribuciones, hayan rebasado sus competencias, incluso hayan incursionado en competencias reservadas, tanto a la función legislativa como para la ejecutiva. Pero de allí a que sea materia de un juicio político hay una enorme distancia, y se le explico brevemente por qué razón. Porque la Corte Constitucional, que tiene que revisar, hacer control de los actos de la función legislativa, en el momento en que la función legislativa expide una ley, como ahora estamos viendo, expidió una ley con vicios de inconstitucionalidad, si no está conforme la función legislativa, los llama a juicio político y los destituye, con lo cual pierde todo el sentido de ser el control de una Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional no está exenta de fiscalización. La propia Constitución, en los capítulos que hablan de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, dice que todos los servidores públicos, y los jueces son servidores públicos, el presidente es un servidor público según la clasificación que hizo la Constitución del 2008, en el momento en que rebasan sus competencias, cometen una infracción, pueden ser perfectamente llamados a rendir cuenta en fiscalización ante una cualquiera de las de los cuerpos legislativos, de las comisiones legislativas, o incluso por el pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, sí hay ese control, y además hay un control adicional. Si los jueces llegaran a cometer una infracción común, estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de si mataran a alguna persona, si cometieran cohecho, coima, peculado, cualquiera de estas infracciones, que sea asociación ilícita, pueden ser perfectamente denunciados, y la Fiscalía tiene que ejercer, como titular de la acción penal pública, de oficio, incluso puede iniciar frente a la noticia de crímenes una acción que deberá ser sustanciada ante el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, ahí hay dos elementos que permiten. Por un lado, la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, si los jueces están yéndose más allá de sus competencias, de sus atribuciones, y otra, un procesamiento penal si son susceptibles de haber cometido ellos una infracción penal. Pero no está de acuerdo con el juicio político como tal. No estoy de acuerdo con que sean llamados a juicio político, porque eso significaría vulnerar el principio de control sobre los actos de la función, no solamente ejecutiva, sino particularmente de la legislativa. Y Juan, esta no es una pregunta, no sé si le da la misma impresión, que se la redactó o se la perfeccionó entre las 19 horas de ayer y las 6 de la mañana de hoy. O desde la semana pasada hasta esta mañana, pero me parece que así como la ministra de Gobierno, pues en su cadena nacional habló mucho del boletín de la Corte Constitucional, refiriéndose a que pues necesitaban una explicación más amplia. Me parece que ese es su argumento. Creo que en esta pregunta también se necesita que el gobierno pueda contar cuáles son las bondades, porque el artículo como está, es más,
la pregunta, que es un tuit, como bien lo decía usted, Fausto. Por hoy lo que tenemos es un tuit. No tenemos un argumento, no tenemos un descargo, no tenemos una justificación, no tenemos una legislación comparada que nos permita decir, oye, ¿por qué esto es mejor que la situación que tenemos hoy día? Entonces yo creo que el anexo, lo que la información adicional más lo que el gobierno justifique debería llevarnos a entender el propósito o a confirmar el propósito, porque lo que ha dicho pues el doctor Herrera es fundamental en términos de su experiencia, no solamente desde el un lado, sino desde el otro lado también, de algunos excesos que se pueden haber producido en el camino. Entonces me parece que ese balance, producto de lo que va a pasar en estos meses, va a ser fundamental hasta entender cuál va a ser la pregunta que la Corte Constitucional también tiene que darle un aval, porque finalmente pues no es que la pregunta se va a quedar como desee o no el Ejecutivo, también habrá un paso en la Corte. Y cerramos con la pregunta número 7. Doctor Herrera, esto es respecto al funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas. Y esto con un aporte del 25% de sus ventas para financiamiento de programas de lucha contra desnutrición crónica infantil, de acuerdo a esta pregunta. De alguna forma, un poco parte del adorno del paquete de preguntas, doctor Herrera. Eso ya lo discutimos en más de una ocasión en la Corte Constitucional, como yo estaba integrándola, y nosotros decíamos que porque hubieron ocasiones en las cuales se pedía una autorización para realizar alguna consulta en alguna provincia del país, y nosotros decíamos esto fue motivo de un pronunciamiento del pueblo a nivel nacional. Por lo tanto, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si es que se quiere hacer nuevamente que existan casinos en hoteles de 5 estrellas, hay que hacer una consulta a nivel nacional. Pero también pudiera interpretarse por parte de la Corte Constitucional de que esto amerita una asamblea constituyente, y le doy una razón. Cuando antes funcionaban los casinos en hoteles de 5 estrellas, quienes estaban al frente de ellos eran personas de reconocida probidad. No había duda de que ellos tenían un trabajo, una tarea absolutamente lícita que producía intereses para el pueblo ecuatoriano, para el turismo y también para aportes al fisco. Pero ahora que nosotros estamos penetrados por el narcotráfico, creo que habrá que tomar una serie de muy importantes controles para evitar de que los narcotraficantes tienen capitales ilimitados. Pueden construir un hotel de 5 estrellas y a través del hotel de 5 estrellas tener un casino en el cual se permita el lavado de activos. Tendrá que haber como normas infraconstitucionales unas muy severas prohibiciones y controles para evitar de que aquello ocurra. Pero creo que pudiera ser materia simplemente de una consulta en la cual el pueblo revisa, no está prohibido, el pueblo revisa la prohibición sobre la que antes se manifestó. Y como siempre, Juan, y con esto cerramos, el tema también es lograr evitar estos excesos, y eso aplica incluso para todas las preguntas, para lo de la Corte, para lo del Consejo de Participación en general. Aplica a todas las actividades en general. Lo cierto es que no es la primera vez que hablamos de estos temas. Usted dijo, Fausto, la palabra adorno, y suele pasar en las consultas que entran estas preguntas que le llaman de relleno. La de los casinos, tuvimos un adorno para ponernos un triunvirato del Consejo de la Judicatura. Además, ya hay preguntas que terminan siendo pues ganchos que se suele conocer en política. ¿No podemos pensar eso? Es probable que sea esa, veremos la justificación nuevamente del gobierno, pero el reparo y esta alerta que levanta el doctor Herrera me parece que es fundamental, porque el ambiente donde estamos discutiendo esto ahora es distinto a lo que discutíamos en su momento. Hoy, un país que vive una situación tan compleja, y creo que es una realidad para todos, funciones del Estado, personas, empresas, es una decisión que tiene que ser tomada con mucho cuidado, porque el desborde de esta decisión puede traer unas consecuencias que nadie quiere que ocurra. A la espera entonces de los anexos, doctor Herrera, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros, por su análisis, sus puntos de vista. Importante también respecto de todo este choque de trenes que hemos mencionado al inicio. Creo que hay un enfrentamiento hoy por hoy evidente entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. ¿Cree que esto pase factura, doctor Herrera? Y con esto cerramos. Muchas gracias, Fausto, a usted, y un gran saludo de verlo. Un gusto con Juan Ribeiro. Gracias, doctor Herrera. Juan, los efectos. Ponernos a discutir nuevamente en torno a la política. Cuando tenemos tantos problemas del día a día de muchos ecuatorianos, negocios que se cierran más temprano, personas que no consiguen un empleo, me parece que
quizá el gobierno necesita este instrumento para implementar sus planes, pero también hay un día a día de los ecuatorianos que en este tema, pues la sobrepolitización de una sociedad a veces lo que hace es más bien querer retirarla de la mesa, porque lo que tienen son problemas del día a día. La salud, el empleo, pues la perspectiva de una oportunidad en su vida. Entonces creo que esto nos mueve un poco el tablero, nos creará un poco de incertidumbre, y de la misma forma un gusto también haber compartido los micrófonos con el doctor Herrería. Gracias nuevamente a los dos, del economista Juan Rivadeneira, consultor político, y el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Las preguntas de Daniel Noboa son viables, todo apunta a que tendrá que llegar nuevamente a la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. El verano inicia en Equavagen. Es momento de cuidar tu Volkswagen con nuestros chequeos preventivos y prepararte para rodar seguro esta temporada. Además, no te pierdas la oportunidad de renovar tu Volkswagen Polo, Saveiro y T-Cross con beneficios únicos. Desde 10% de entrada, 2 meses de gracia, financiamiento hasta 72 meses. Recibimos tu auto usado como parte de pago, solo en La Granados. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a La Granados, ven a Equavagen. Aplican restricciones. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Noboa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Comisión de Uso de Suelo del municipio de Quito aprobó un proyecto de ordenanza para la Mariscal. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Adrián Ibarra. Él es concejal de la ciudad de Quito y también es presidente de la Comisión de Uso de Suelo del municipio de Quito. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, concejal. Muy buenas noches, María del Carmen, y muy buenas noches a toda la audiencia de FM Mundo. Un gusto estar en este espacio. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros. Cuéntenos, concejal, un poco acerca de este proyecto de ordenanza para la Mariscal. ¿Qué es lo que contempla? Algunas cosas importantes, y creo que esto parte de la base de tener y de poder identificar, más que eso, creo que poder evidenciar la dura realidad que vive la Mariscal, que durante años creo que las ciudadanas y ciudadanos hemos sido testigos de cómo la zona ha dejado de ser lo que en su momento fue un pulmón comercial muy importante para la capital. Tenemos una zona deshabitada, lastimosamente vemos que los indicadores de despoblamiento de la zona son
¿no? Alarmantes, 43% de la Hay muchos de la predios población ha salido. abandonados también. 130 predios que están abandonados literalmente. Y el sector comercial de lo que era años atrás realmente ha salido. Y te digo, ha salido huyendo. Las inversiones privadas en lo que tiene que ver con el sector gastronómico, el sector cultural, el sector de diversión y entretenimiento, que también son importantes en las grandes capitales, han salido por problemas, yo te diría, varias aristas. Un tema es la seguridad. Eso iba a preguntar yo, porque en su momento yo también formé parte de esta vida nocturna de la Mariscal, cuando íbamos y caminábamos tranquilamente por las calles de este barrio, había restaurantes, había bares, uno se encontraba con la gente que conocía, pero de repente, exactamente, pero de repente empezó a volverse inseguro. Entonces ya daba miedo ir al sitio. Y esto creo que parte de varios factores. Un problema que yo te digo, siento que hubo en su momento una traba con las licencias a los formales, por lo cual la informalidad se fue tomando varios espacios al no poder obtener una licencia de manera ágil, de manera proactiva. Algunos también componentes dentro de la norma que generó tugurización, es decir, un predio con 5 licencias de discotecas, lo que terminó pasando fue microlugares que no cumplían las normas, que no cumplían por ende seguridad y donde las inversiones también fueron bajando la plusvalía. Es decir, de alguna manera todas estas trabas lo que hicieron fue complicar el desarrollo comercial de la zona. Absolutamente, y es por eso que esta ordenanza tiene algunos objetivos claros. El primero, recuperar el crecimiento y la dinámica económica, evidentemente con seguridad, porque sin seguridad no podemos hacer nada dentro de este importante sector. Determinar algunas zonas que son importantes, tener la determinación de un polígono específico para lo que es el entretenimiento, que va a estar en la Plaza Foch, lo que identificamos bien zonificado, entonces. Bien zonificado, y tiene unos parámetros muy estrictos en las licencias que se van a permitir. Estamos haciendo un parámetro de que máximo hayan 2 licencias de discoteca por predio, lo cual haría que si tienes una construcción puedas poner una discoteca o un bar en la parte baja. Si fueras un hotel, tienes la licencia de tu hotel y tienes la tercera licencia, que sería la segunda discoteca, en la parte alta. Y pensamos con esto racionalizar justamente el que tengamos lugares de buen acceso, de buena inversión y donde generemos trabajo, empleo y dinámica económica para el sector. Y tiene que venir acompañado de algunas cosas que también han sido importantes y que en la zona nosotros nos preocupan. Por ejemplo, los libadores en todo lo que tiene que ver con el sector de la Tamayo en la 12 de octubre y las cercanías con la Universidad Central. Esta ordenanza tiene un polígono que es amplio. Comienza en la avenida Orellana, en la parte norte, llega hasta la Patria y luego va desde la 12 de octubre en el este hasta la 10 de agosto en el occidente. Todo este polígono va a tener zonificaciones estrictas, zonas donde, por ejemplo, vamos a poder permitir y vamos a abrir la apertura para cafeterías, restaurantes, galerías, sectores de escuelas de idiomas que en su momento había y que atraían mucho turismo. Teníamos ahí, y para todos esto debe ser algo muy presente, teníamos gran cantidad de lugares que promovían el turismo interno e internacional. Teníamos varias agencias de viajes que se encontraban en la zona y esto lo vamos a retomar, pero en el polígono externo a la zona de entretenimiento, para que tengamos una racionalidad de control también en una zona de seguridad para quienes van a entretenerse, pero también un segundo anillo desde la parte más comercial que permita hacer este complemento de la zona. Y también estamos promoviendo temas importantes en residencialidad hacia los extremos del polígono de la Mariscal que te comenté, en donde le estamos dando a quien los promotores urbanísticos tengan algunos beneficios en las contribuciones del municipio. Por ejemplo, y esto es algo que puede evidenciar bastante claro hacia dónde queremos ir con el tema inmobiliario en el sector. En el sector de la 10 de agosto, hacia el perímetro que va por la calle 20 Milla, podemos identificar todos del edificio, por ejemplo, del Ministerio de Economías y Finanzas, que está actualmente abandonado. Todo ese sector lo vamos a poder elevar hasta 24 pisos. Y todos los promotores quieran construir en altura, todo eso que se pagaba antes de esa contribución onerosa de derechos por construir muchos más pisos al municipio, hoy por hoy va a ser exenta de un 50%. Y en uso, que es importante porque creo que al comercio le interesa justamente que podamos promover el sector comercial, sea de lugares de entretenimiento, todos estos turísticos también, el sector gastronómico, tienen una excepción del 100% en toda la zona. Resulta interesante. Ahora lo que se busca para tener un poco claro lo que tienen ustedes planificado es que vuelva a ser
un sitio residencial de alguna manera, es decir, ya no serían oficinas lo que ustedes están buscando que hayan en la zona, sino más bien que vuelva a ser un barrio residencial, que lo era en su momento. Lo que estamos buscando es que vuelva a haber habitabilidad en la zona, dentro de un sector donde tenga un gran componente cultural, gastronómico, turístico. Que comparta justamente la residencialidad con esta dinámica económica y comercial que tuvimos y queremos que vuelva. Con restaurantes, en la zona, con restaurantes, hoteles, tal vez. Con hoteles que en su momento te decía, ya le un dato bien importante, hay una capacidad de camas, que es, digamos, uno de los indicadores que utiliza el sector hotelero para esto, que habla de que podríamos tener 10,000 plazas justamente habitacionales en camas para el sector hotelero en estos anillos concéntricos a la Plaza Foch, que es donde va a estar centralizado todo el sector del entretenimiento. Estamos tomando varios aspectos, hemos tenido reuniones bien interesantes, 25 reuniones donde se han construido desde varios actores sociales, culturales, gastronómicos, comerciales. El día de hoy en la mañana tuve una excelente reunión con personas que son muy importantes en el sector comercial de Quito, y ya nos dieron también algunos insumos que vale la pena ponerlos, porque creo que estamos enfocados en que esta ordenanza sea esa puerta habilitante para generar este ecosistema de inversión en la ciudad. Tenemos una dura realidad, en Quito estamos en el doble del dígito de desempleo del país, y creo que hay que tomar medidas rápidas, medidas contundentes y medidas muy prácticas para que ese comercio y esa dinámica. Esto también puede generar empleo, obviamente. Queremos que genere empleo. Se está haciendo. Para nosotros es fundamental que podamos generar empleo, que este empleo también pueda ser, digamos, un empleo rotativo. Lo decía hoy uno de los representantes máximos de las cámaras, decía, hay que tomar en cuenta que el sector, por ejemplo, de entretenimiento turístico y gastronómico, lo que hace es a veces duplica y triplica los turnos. Es decir, la cantidad de personas que se pueden utilizar en un turno, como tienen que utilizar varias horas del día, entonces se duplica al menos el turno y es el doble de personas que podemos brindar un trabajo, y eso para nosotros es importante y fundamental. Con lo que sí te digo, medidas de seguridad importantes. Eso iba a preguntar. No queremos ribadores en la calle, es uno de los grandes problemas que nos hemos identificado y que la ciudadanía nos ha sabido trasladar. Por eso es que en esta ordenanza estamos extinguiendo las preexistencias y también estamos extinguiendo las licencias de licorerías en las zonas aledañas, por ejemplo, a las universidades y en todo el polígono de la Mariscal, lo cual significará que por seguridad jurídica quienes hoy por hoy tienen esos negocios tendrán que cumplir el tiempo de la licencia que actualmente operan, pero después ya no se va a renovar. Después ya no la podrán renovar. Esperamos con esto bajar el número de libadores en la calle. Vamos a tener controles muy duros, van a estar acompañados por controles muy fuertes desde la Agencia Metropolitana de Control. Se iba a preguntar, ¿se va a reforzar? ¿Va a haber la Policía Metropolitana? ¿Va a estar ahí los agentes? ¿Van a estar un poco controlando para evitar pues que haya esta inseguridad de la que estábamos hablando? Para nosotros es la fórmula, digamos, adecuada. Primero, generar un habilitante de normas que permitan atraer esa inversión interna e internacional también en la zona, y lo segundo, venir acompañada del control. La seguridad para nosotros es algo primordial para que la gente venga, invierta de manera segura en la Mariscal. ¿Qué va a pasar con esos predios que están abandonados? Porque también son un peligro. Varios de ellos, y te digo, los que identificamos como municipales, se van a intervenir, van a hacer inversiones del municipio de Quito para que estos equipamientos puedan servir como espacio público, pero un espacio público que genere también atracción a la toma de los ciudadanos de ese espacio público, como parques, como calles seguras, como estos carriles que ahora podemos conectar punto a punto, que vengan reforzados de seguridad, y así poder también complementar la zona para que la residencial vuelva y se sienta una zona realmente segura. Estamos probando, y te digo que con esto nosotros lo que queremos hacer es extenderle la mano absolutamente a la inversión en Quito. Estamos, y para nosotros es fundamental que entendamos estas normas desde esa atracción de inversiones que queremos de la capital, y creemos que la Mariscal es un punto muy importante para nosotros, para quienes tenemos y pudimos tener esa época que disfrutamos y es emblemático en la ciudad. Creo que creo que puede convertirse en esa ancla de atracción de inversiones y en esa ancla de dinámica económica que en su momento fue y que hoy queremos retomarla. Concejal, ya para finalizar esta entrevista,
¿Cuánto tiempo puede tomar esta rehabilitación de la zona que piensan hacer, esta intervención que van a hacer ahí? No hay medidas que se van a implementar desde la sanción de la ordenanza, inmediatamente se aprueba en segundo debate, como por ejemplo los beneficios tributarios para quienes vayan a invertir en la zona, así como los beneficios tributarios para quienes vayan a abrir locales comerciales dentro de la zona, con la exención de tributos que te había comentado. Medidas que tomarán un poco más de tiempo porque tenemos que respetar la seguridad jurídica, por ejemplo, el tema de las licorerías, hasta que se extingan las licencias por su vigencia, y luego no las podrán renovar. Creo que eso lo vamos a ver en el mediano plazo, no diría en el largo plazo, porque las licencias normalmente son de 1 año, y medidas de seguridad que ya vamos a ir incorporando en el tema de control. Lo bueno y lo importante de esto es que queremos tener la apertura absoluta con todos los gremios. Lo hemos construido de esa manera, este primer elemento para ponerlo sobre la mesa de contribución y los aportes en el legislativo del Consejo Metropolitano, y esperaríamos que el procesamiento entre el primero y el segundo debate podamos encontrar varias adicionales más que le brinden seguridad jurídica a quienes quieren ir a invertir. Hay un interés dentro del Consejo Metropolitano porque falta todavía un debate. Falta un debate. Pero hay interés. Esperaríamos que el primer debate sea el siguiente martes, y con eso tendríamos el tiempo en el legislativo, un tiempo que yo no estimaría que sea más allá de 30, 45 días, donde tengamos estos últimos aportes. Por eso te decía las conversaciones que he tenido el día de hoy, tanto con el sector de innovación, así como con el sector de comercio, ya nos abren algunas, por ejemplo, visibilidades acerca del tema de qué hacemos con el comercio informal. Y te digo, ya hay algunos planteamientos porque no queremos incrementar el comercio informal. Creo que es parte de los grandes problemas de inseguridad que también tenemos en la zona. De hecho, me imagino que se ha socializado con los habitantes del barrio. Está socializado con los habitantes, y esto ha sido un tema muy importante porque creo que la única forma de construir algo que realmente pueda ser aterrizado en la realidad de las personas es cuando le escuchas a la persona que vive ahí. Creo que es el mejor termómetro para saber qué acciones tienes que tomar, qué cosas tienes que corregir y qué cosas tienes que potenciar para que tengamos una medida que en el menor de los tiempos pueda generar esta reactivación y esta dinámica económica desde el sector privado, nosotros siendo más bien habilitadores de este ecosistema, y que el sector privado pueda generar lo más pronto posible la recuperación de este importantísimo polo de desarrollo para la capital. Así es, gracias nuevamente al ingeniero Adrián Ibarra, concejal de Quito. Estaremos pendientes pues de lo que ocurre en este segundo debate, y sí, que se dé paso a esta recuperación de esta importante zona comercial, y también de donde se vivió durante mucho tiempo muchas familias, ¿no? Un barrio, como lo dijimos, emblemático, residencial, importante de la ciudad de Quito. Así que esperemos que vuelva a ser la Mariscal de antes. Gracias, María del Carmen, y a toda la ciudadanía igual, un gusto estar en este espacio, siempre a las órdenes. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus Campos Santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas,
Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles del 35% a la Unión Europea si el bloque no invierte los $600 mil millones que acordó inyectar a la economía de ese país. El acuerdo entre Washington y la Unión Europea rebajaría del 30% al 15% los aranceles que Trump impuso al bloque y entrará en vigencia el 8 de agosto, es decir, 7 días después de lo previsto. Y es que la Unión Europea fue uno de los últimos actores que alcanzó un acuerdo comercial con la Casa Blanca, lo que se reflejó en la orden ejecutiva de Trump, que fijó en el 15% el arancel para la mayoría de productos europeos. Y seguimos en Estados Unidos porque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este martes una nueva instalación de detención de inmigrantes en Indiana llamándola Speedway Slammer. Se espera que este espacio amplíe la detención en 1,000 camas, dijo, sin ofrecer detalles adicionales sobre el acuerdo o cuándo comenzará a albergar personas. El establecimiento llega tras la implementación del Alligator Alcatraz en Florida, que ha generado alarma entre los defensores de los inmigrantes por las condiciones humanitarias en las que estarían albergados en ese centro. Vamos ahora a Colombia, y es que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe para suspender de manera provisional la orden de prisión domiciliaria dictada en su contra. Pese a esta negativa, la sala continúa evaluando de fondo la acción de tutela interpuesta por el equipo jurídico del exmandatario, mediante la cual busca la libertad inmediata, argumentando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. El abogado de Uribe, Jaime Granados, argumentó que la sentencia de 12 años de arresto domiciliario transgredió derechos como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de su defendido. Vamos ahora a Israel, y es que el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, mantuvo ese martes una reunión de 3 horas en la que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, presentó las opciones para continuar con la campaña en Gaza. De acuerdo con las fuerzas de defensa, existe una predisposición para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad. En la cita participaron también el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el de Asuntos Exteriores, Ron Dermer, quien es el líder del equipo negociador con los mediadores para un acuerdo de alto al fuego con el grupo extremista Hamas. Y finalizamos con información de India, y es que inundaciones repentinas arrasaron con varias casas y tiendas en el norte de ese país, causando la muerte de al menos 4 personas y dejando a decenas bajo los escombros. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran una gran corriente de agua descendiendo por una montaña y chocando contra Darali, un pueblo montañoso del Himalaya en el distrito de Uttarkashi. Las autoridades reportaron al menos 12 hoteles derribados por las inundaciones y solicitaron también apoyo al gobierno central para atender esta emergencia. Ese es el reporte internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por este informe internacional. Que tengas una muy buena noche. Notimundo. Información inmediata. Es verano y en Equavagen es momento de cuidar tu Volkswagen con los chequeos preventivos. Prepárate para rodar seguro. Ven a la Granados, ven a Equavagen. Ustedes y yo sabemos que por generaciones Kiwi siempre ha sido lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Por eso padres e hijos confían en Kiwi para sus proyectos grandes o pequeños. Kiwi, generaciones construyendo juntos.
En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Chicas, ¿a dónde van? Vamos a Kiwi. Mami y yo estamos arreglando el jardín y nos faltan herramientas, más plantas, iluminación. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición. De generación en generación, sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30. Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Para finales de agosto, el presidente Daniel Noboa prevé reunirse con una delegación de Japón para la negociación de un acuerdo comercial. Así lo confirmó la canciller Gabriela Sommerfield. La ministra detalló que la agenda del mandatario incluye la participación de otros funcionarios de su gabinete y ocurrirá en el marco de relaciones fortalecidas con el gigante asiático. Tenemos una visita a Japón, una invitación que ha extendido el primer ministro de Japón al señor presidente. Hay la oportunidad de ir tras un acuerdo de comercio. Hemos trabajado con diferentes autoridades, pero sobre todo con el sector privado japonés, que es quien tiene que mostrar el interés ante su gobierno para que iniciemos las conversaciones y busquemos finalmente un acuerdo bilateral de comercio. Una agenda de inversiones, hay interés por las empresas japonesas en inversión en minería. Tenemos reuniones con la banca de desarrollo, con los fondos de cooperación japoneses que ya están presentes en el Ecuador con diferentes programas sociales, de seguridad, pero también en materia energética, como lo es el proyecto geotérmico Chachimbiro. Sommerfield señaló que el presidente Noboa también se reunirá con sus homólogos de Brasil, Uruguay y Argentina en una gira por Sudamérica que arrancará el 17 de agosto. Y atención, el superintendente de banco Roberto Romero ratificó que los depósitos de clientes de Banco Pichincha están seguros e insistió en que la entidad cuenta con la liquidez suficiente para atender las necesidades de sus usuarios. La aclaración ocurre días después de que las plataformas digitales de la entidad financiera sufrieron una caída, y a esto se sumaron noticias falsas y rumores que alegaban el presunto cierre del banco. Puede
puede confirmarnos que los depósitos de los clientes del Banco de Pichincha están seguros y que la entidad mantiene niveles adecuados de solvencia y de liquidez? Totalmente seguros, y quiero transmitirle tranquilidad a toda la ciudadanía. Realmente esta institución financiera es la más grande del país y una de las más solventes y estables de la región. Entonces sí quiero dejar muy en claro que la liquidez de esta institución, que está por encima del 14%, es suficiente para poder atender todas las necesidades de sus clientes y se encuentra por encima incluso de los mínimos regulatorios. Su solvencia, que es un indicador muy importante en el sector financiero, está por encima del 14%. Entonces sí hay muy buenos indicadores que los comunicamos ayer en redes sociales para que la gente esté tranquila. Una de las preocupaciones, según Romero, recae sobre la red que difundió noticias falsas e incurrió en un pánico financiero. Señaló que si bien el malestar de la ciudadanía es legítimo, existieron actores que elaboraron material prolijo para graficar rumores y generar alarma en la población. Un cliente se queja, un cliente escribe, pero un cliente no hace artes, no contrata troll centers. Aquí tengo incluso artes complejos tomándose el nombre de instituciones. Roberto, me está diciendo que detrás de esto hay una mafia que está trabajando por desestabilizar el sistema financiero. Eso sería gravísimo. Presumo que sí. ¿Han podido identificar que esos anuncios o posteos vienen de troll centers? Troll centers y de personas que son expertas en hacer diseños, en hacer artes. Nos damos cuenta que son troles y personas que usan alias. Por eso el día de ayer hice una denuncia en fiscalía, porque no voy a permitir que estas personas que no quieren al Ecuador puedan perjudicar a los clientes y al sector financiero del país. Además, Romero se refirió al proceso sancionatorio iniciado por la superintendencia en contra del Banco Pichincha y solicitó a la entidad un documento formal que establezca un plan de contingencia para evitar incidencias similares en el futuro. Tenemos que respetar los pasos, las etapas. Esto es como un mini juicio. Yo no puedo prevaricar, yo no me puedo adelantar a decir cómo va a terminar esto. Pero sí puedo decir que primera etapa es la investigación de los hechos por parte de la autoridad. Segunda etapa, identificación de la infracción, la cual es notificada al banco. 3, presentación de los descargos en cumplimiento al debido proceso. Luego 4, análisis de las pruebas de cargos y descargo. Y 5, finalmente, una resolución con la determinación de que del caso de incumplimiento. Y aquí se define la gravedad de la infracción. Puedo dar fe, y este es mi compromiso, que cumpliremos prolijamente con el proceso para que no se caiga, se desestime o se anule. Y antes del cierre les contamos que los 15 postulantes para el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura pasaron la etapa de impugnación ciudadana. La comisión técnica determinó que los aspirantes no contaban con prohibiciones e inhabilidades y en un plazo de 5 días se habilita la presentación de apelaciones en caso de incumplir requisitos legales, no contar con probidad notoria o alterar algún tipo de información. Entre los nombres más controversiales que integran las listas están Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, en la terna de la Corte Nacional de Justicia, Fabián Favara, en la terna de la Asamblea Nacional, y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la lista del Ejecutivo. Han superado los 15 postulantes la primera fase, donde se revisaban las inhabilidades y las prohibiciones. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad.